El punto P con coordenadas 4,6 se encuentra en la curva, y es igual al cuadrado de x más 4, si Q es el punto x, el cuadrado de x más 4. Queremos encontrar la pendiente de la línea secante PQ para los siguientes valores de x. Aquí tenemos x es igual a 4.1, luego x es igual a 4.01. Observe cómo estos dos valores x son mayores que 4, pero se están acercando al valor x de 4. Y luego tenemos x es igual a 3.9, y luego x es igual a 3.9. 9. Observe cómo estos dos valores x también se acercan a 4, pero a partir de valores que son menores que 4. Sabemos que podemos encontrar la pendiente de una línea si tenemos dos puntos en la línea, que tenemos cuando encontramos la pendiente de la línea secante. En general, la pendiente es igual al cambio en la salida dividido por el cambio en la entrada. Estamos usando notación de función. Si estos son los dos puntos, tendríamos f de x sub 2 menos f de x sub 1 dividido por la cantidad de x sub 2 menos x sub 1. Sin embargo, antes de encontrar las pendientes de estas líneas secantes, miremos esto gráficamente. Nuevamente, nuestro objetivo final es encontrar la pendiente de la línea tangente del punto 4,6. Y vamos a predecir la pendiente de esta línea tangente mediante el uso de pendientes de líneas secantes. Entonces, por ejemplo, si decidimos encontrar la pendiente de la línea secante a través del punto 4,6, y un punto a la derecha de 4,6, donde el punto todavía está en la función, f de x es igual al cuadrado de x más 4, podría ser este punto aquí. Y observe cómo la pendiente de esta línea secante negra tendrá una pendiente que es aproximadamente la misma como la pendiente de la línea tangente. A medida que estos dos puntos se acercan más y más, la pendiente de la línea secante se acercará a la pendiente de la línea tangente. Y, por supuesto, también podemos encontrar el punto a la izquierda, de 4,6 en la función. Digamos que este punto aquí encuentra la pendiente de la línea secante. Y nuevamente cuando los dos puntos se acercan, la pendiente de la línea secante se acercará a la pendiente de la línea tangente. Volviendo a nuestro ejemplo, porque se nos da que y es igual al cuadrado de x más 4, sabemos que f de x es igual al cuadrado de x más 4. Y debido a que se nos da el punto 4,6, por supuesto sabemos que f de 4 es igual a 6. Comencemos por determinar los dos puntos que usaremos para encontrar la pendiente de las líneas secantes. Entonces sabemos que para cada línea secante usaremos el punto 4,6, y usaremos el valor x dado para encontrar las coordenadas del segundo punto. Entonces, cuando x es igual a 4.1, el segundo punto será 4.1, f de 4.1. Cuando x es igual a 4.01, el segundo punto es 4.01, f de 4.01. Cuando x es igual a 3.9, el segundo punto es 3.9, f de 3.9. Y finalmente, cuando x es igual a 3.9, 9, el segundo punto es 3.9, 9, f de 3.9, 9. Entonces podríamos encontrar cada uno de estos valores de función, realizando una sustitución en la función dada. Seguiremos adelante y usaremos la calculadora para encontrar estos valores de función. Así que ahora configuraremos estas pendientes para cada una de estas líneas secantes usando nuestra fórmula de pendiente aquí, y de nuevo para ahorrar tiempo, ya he hecho esto. A la derecha de nuestra primera línea secante, la pendiente será igual a f de 4.1 menos f de 4, dividida por 4.1 menos 4. Observe cómo en lugar de escribir 6 aquí escribí f de 4 solo por coherencia. Aquí está el cambio en las salidas, aquí está el cambio en las entradas. Cuando x es igual a 4.01 tendríamos f de 4.01 menos f de 4, dividido por 4.01 menos 4. Y de manera similar, para x es igual a 3.9, tenemos el cambio en las entradas dividido por el cambio en las salidas. Y finalmente para x es igual a 3.9, 9 tenemos lo mismo, el cambio en las salidas dividido por el cambio en las entradas. Y nuevamente usaremos la calculadora para encontrar estos valores de función. Y de nuevo, ya f de 4 es igual a 6 porque se nos da el punto 4,6, pero seguiremos adelante y lo mantendremos constante y usaremos esta notación de función. Entonces, para el primer paso iremos a la calculadora e ingrese la función. Entonces presione igual, ingresaremos el cuadrado de x más 4 para y 1. Entonces presionaremos la segunda x al cuadrado para la raíz cuadrada, x, flecha derecha, más 4. Y ahora vamos a volver a la pantalla de inicio, así que presionaremos el segundo modo para salir, y ahora podemos encontrar nuestras pendientes. En lugar de usar el nombre de la función f, usaremos el nombre de la función y1, ya que ponemos nuestra función en y1. Entonces, para nuestra primera pendiente tendremos bar de paréntesis abiertos, flecha derecha. Enter, Enter trae y1. Queremos y de 4.1, así que entre paréntesis tenemos 4.1.
paréntesis cercano. Menos, nuevamente sabemos que f de 4 es 6, pero voy a ingresar bars, flecha derecha, ingresar, ingresar e ingresaré y 1 de 4. Así que aquí está nuestro numerador de la pendiente. Y luego hemos dividido entre paréntesis 4.1 menos 4. Cerrar paréntesis y entrar. Redondearemos a 4 decimales. Entonces diremos que la pendiente es aproximadamente 0.2485. Y ahora encontraremos la próxima pendiente. Y veremos este proceso nuevamente. Entonces abra el paréntesis y ahora ingresaremos 1 de 4.01. Entonces bars, flecha derecha, enter, enter. Entre paréntesis tenemos 4.01, paréntesis cerrado menos 1 de 4. Entonces bars, flecha derecha, enter, enter entre paréntesis 4. Otro paréntesis cercano para el numerador. Y dividiremos esta cantidad entre paréntesis 4.01 menos 4. Y entre, a 4 decimales tenemos aproximadamente 0.2498. Ahora podríamos encontrar estos valores de función realizando una sustitución en la función y luego encontrar la pendiente, pero creo que usando la calculadora nos ahorrará algo de tiempo. 4 nuestra próxima pendiente, vamos a tener entre paréntesis 1 de 3.9, bars, flecha derecha, entrar, ingresar entre paréntesis 3.9. Y luego menos 1 de 4. Otro paréntesis cerrado para el numerador, y luego dividido entre paréntesis 3.9 menos 4, cierre el paréntesis enter. A 4 decimales tenemos aproximadamente 0.2516. Tenemos una pendiente más para nuestra línea secante. Entonces entre paréntesis tenemos y 1 de 3.9, 9. Paréntesis cerrado menos 1 de 4. Nuevamente, podríamos ingresar 6, probablemente sería más rápido, pero para ser consistentes, ingresaremos 1 de 4. Entonces bars, flecha derecha, enter, enter entre paréntesis 4, otro paréntesis cerrado para el numerador. Luego dividido por nuestro denominador entre paréntesis que es 3.9, 9 menos 4. Entonces, en 4 decimales tenemos aproximadamente 0.2502. Y ahora para la última pregunta, se nos pide que adivinemos la pendiente de la línea tangente a la curva en el punto 4,6. Observe a medida que nos acercamos al valor x de 4 para valores que son mayores que 4. Parece que nos estamos acercando al punto 0.25 o un cuarto, y lo mismo es cierto cuando nos acercamos a x es igual a 4 para valores que son menores que 4. Mirando estas dos pendientes, nuevamente nota cómo parece que se acerca al punto 0.25 o un cuarto. Entonces haremos que la predicción de la pendiente de la línea tangente en el punto 4,6 es un cuarto. O si queremos, 0.25. Ahora, si volvemos y miramos nuestro gráfico solo por un momento, aquí está nuestra línea tangente en el punto 4,6 y observe como si seleccionáramos dos puntos en esta línea tangente, digamos este punto y este punto aquí, podemos verificar que la pendiente sea un cuarto. Observe que para moverse desde este punto a la izquierda al punto a la derecha, tendríamos que subir una unidad y 4 unidades a la derecha para verificar que el cambio vertical es positivo 1, el cambio horizontal es positivo 4. Lo que nos da una pendiente de un cuarto. Espero que hayas encontrado esto útil.